Muy bien, cuando quieras. Buenas tardes. Hola, muy Desde buenas España. tardes. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a Sony Lawani y, por tanto, a BPV Ceuta la iniciativa de dar forma y hacer realidad este primer congreso sobre ciudades transfronterizas sostenibles. Por supuesto, nuestra presidenta Silvia Vigata y a las autoridades presentes, a todas las socias BPV y también a todos aquellos que nos acompañan desde fuera de la federación. En primer lugar, os voy a mostrar una imagen satélite que voy a intentar compartir. Voy a compartir la pantalla, a ver si es posible. ¿De acuerdo? ¿La veis todas? ¿Podéis verla? Sí. ¿Sí? De acuerdo. Esta es una imagen que a todas habréis visto muchas veces, pero me interesaba ponerla para que nos hiciéramos un poco la dimensión, ¿no? Idea de la dimensión de lo que estamos tratando, de las ciudades fronteras que hoy nos ocupan. Encontramos en ella a priori una gran similitud en cuanto a sus características físicas. Aunque pertenecientes a dos continentes diferentes, todas están bañadas por el mar. Poseen grandes riquezas naturales, en la mayoría de los casos están muy cerca unas de otras y todas están ubicadas a cortas distancias con Marruecos. Sin embargo, vivimos y nos desarrollamos unas a espaldas de otras. Hoy analizaremos algunas de las cuestiones por las que tenemos esta realidad y cuáles son las consecuencias cuáles son las consecuencias de ello. Y cómo las actuales circunstancias de la pandemia o el Brexit nos hacen más que empeorar esta situación. ¿Qué está ocurriendo y qué ocurrirá con nuestras ciudades después del COVID? En la situación actual que vivimos, nos hemos visto obligados a replantearnos la idoneidad de nuestras viviendas, nuestras comunidades de vecinos, nuestros barrios y nuestras ciudades. Hemos cambiado la forma de entender la vida y de cómo vivirla. Si pensamos en nuestras viviendas, nos encontramos que en muchos de los casos los espacios que habitamos son inadecuados, bien porque nos resultan pequeños, bien porque nos falta la luz o en zonas de esparcimiento o porque los usos para los que están concebidos no cumplen los requisitos. Esto está ocurriendo sobre todo en las grandes ciudades. Además, hemos incorporado el teletrabajo, pero tampoco nuestros hogares están adaptados para esta situación. En cuanto a las comunidades de vecinos, nos hemos dado cuenta que en la mayoría de los casos solamente las tenemos para las gestiones de mantenimiento, pero no para dar servicios complementarios a nuestra vivienda. Gran parte de nuestras ciudades y barrios carecen de espacios públicos adecuados, puesto que en su mayoría han sido colonizados por los vehículos, reduciendo al mínimo las zonas para transitar, lo cual no nos permite mantener las distancias necesarias impuestas por esta nueva situación. Por tanto, desde el punto de vista de la salud, la pandemia nos invita a hacer cambios en nuestro entorno que nos protejan y mejoren nuestra calidad de vida. Muchos hemos corrido a trasladarnos a nuestra segunda vivienda, a las zonas de playa, a las zonas rurales. Es decir, hemos buscado dispersarnos y huir de las aglomeraciones. Sin embargo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, podríamos interpretar que nuestras acciones para reenfocar las ciudades deberían recoger otras prioridades. Los expertos prevén que las viviendas situadas en las costas van a sufrir fuertemente el cambio climático, que por cierto es el caso de todas las ciudades que hoy tratamos. Por un lado, se prevé la mejora de la eficiencia energética en nuestras ciudades y para ello los gobiernos están poniendo en marcha programas de ayuda e incentivos para la construcción y la rehabilitación sostenible. Buscamos, por tanto, reducir la huella de carbono. En ciudades con climas más extremos, por ejemplo, en las zonas de interior, Madrid, la capital, demás ciudades de interior, la eficiencia energética es un tema que resulta fundamental,
puesto que para ahorrar en calefacción y en refrigeración es muy importante adoptar medidas de eficiencia energética. Sin embargo, en zonas climáticas suaves, como es el caso de las ciudades fronterizas que hoy nos ocupan, los criterios para una mejor sostenibilidad se pueden basar en otras soluciones con consumos casi nulos. Debemos considerar que el mayor impacto de contaminación en muchas ciudades lo producen los desplazamientos y por temas laborales. Entonces, este análisis nos lleva a replantearnos lo siguiente. ¿Cómo hacer que nuestras ciudades sean sostenibles? Es decir, saludables y eficientes a la vez. Es por ello que cobran mucha fuerza en este momento la idea de crear ciudades que se organicen en núcleos que se puedan recorrer a pie o en bicicleta en 15 minutos. En este área se deberían encontrar todos los servicios que necesitamos. Y os voy a poner un ejemplo al respecto que he estado leyendo en prensa últimamente. Por ejemplo, las grandes superficies como IKEA o Carrefour están instalando establecimientos de menor entidad en centros de ciudades. Con ello consiguen eliminar grandes desplazamientos y mejoran su servicio de transporte para los clientes. Entonces, lejos de pensar que la ciudad debe dispersarse, lo cual no resulta nada sostenible, debemos buscar ideas para conformar núcleos completos que a su vez estén esponjados y recojan un mejor diseño de nuestros edificios y ciudades, teniendo en cuenta las características de cada zona, mejores orientaciones, corrientes de aire, aprovechar las posibilidades de ventilación. También la sabiduría que lleva implícita la construcción tradicional, utilizando sistemas de captación de agua y de electricidad. Debemos crear huertos ecológicos en nuestras propias casas y edificios comunitarios, mejorar las extensiones y calidad de las zonas verdes en las ciudades y la ampliación de zonas de tránsito peatonal y de esparcimiento. Trabajar intensamente desde nuestras comunidades de propietarios para mejorar la eficiencia energética es muy importante. Instalar nuevas y mejores zonas libres y, ¿por qué no?, incluso zonas de coworking dentro de ellas, ¿no? Y pensamos, ¿son nuestras ciudades fronterizas sostenibles? Desde el punto de vista de la ordenación de la ciudad, hay mucho trabajo por hacer. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de La Línea, que es el que yo conozco más se ha iniciado una recuperación de las calles para el disfrute del ciudadano, convirtiendo estas en espacios peatonales y semipeatonales. Sin embargo, todo esto debe ir unido a nuevas estrategias, como un plan de organización de la movilidad del casco urbano que no perjudique a la actividad empresarial y prevea su desarrollo en zonas complementarias. Y una apertura de la ciudad al puerto deportivo que en la actualidad no existe. Yo creo que este caso de las ciudades que se cierran a los puertos, bueno, no solo ocurre en La Línea, creo que ocurre en otras muchas ciudades de las que estamos tratando y son también ciudades transfronterizas. Desde el punto de vista de emisiones de carbono, podríamos decir que tampoco, ¿no?, que tampoco somos sostenibles. Sin embargo, reunimos todas las condiciones para hacerlo. Hablo en concreto de la ciudad de La Línea también, porque tiene unos índices de contaminación más altos del país y que son provocados por varios factores. Por un lado, las actividades productivas industriales y por otro, por el tránsito de coches y camiones en la frontera. Dar una alternativa sostenible al paso de mercancías y personas resulta de vital importancia para todas estas ciudades. Es por ello que he querido reivindicar una solución que sea sostenible. A ver, un momentito, voy a cambiar. Una solución que sea sostenible haciendo referencia a un monumento a la entrada de la ciudad. El trabajador español que cruza a diario la frontera en bicicleta, y es una imagen pues que nos lleva al pasado, pero que muy bien podría ser una imagen del futuro y que nos puede dar una idea de cómo reenfocar
esta problemática. Entonces, bueno, también os he puesto una imagen de lo que es la ciudad de La Línea y la ciudad de Gibraltar y la distancia que hay entre los dos núcleos urbanos de las dos ciudades, porque apenas hay 2 kilómetros que se recorren en 12 minutos en coche, en 15 minutos en bicicleta y en 36 minutos andando en las zonas más alejadas. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras sociedades transfronterizas pueden ser muy sostenibles y solo hace falta que enfoquemos cómo podemos llegar a ello, ¿no? Y bueno, al final de este bloque que hemos hecho las dos representantes del campo de Gibraltar y la Costa del Sol, os mostraremos un vídeo que es un proyecto, iniciativa municipal y en el cual participé como arquitecta, la arquitectura defensiva de la línea de la Concepción como ciudad frontera, y cuya intervención pretende, desde la responsabilidad y el respeto a los orígenes, recuperar la huella de la ciudad para fomentar la oferta turística y cultural. Creo que todas nuestras ciudades tienen que hacer un gran esfuerzo en este enfoque. Creo que precisamente Tenerife tiene mucho que aportar y mucho que decirnos. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Cristina, te doy paso. Pues muchísimas gracias a ti, Miriam, por tu intervención. Vamos a ver esto que estabas apuntando. Veremos después el vídeo este del que nos hablabas.